Bueno, Salvador, muy buenas. Buenas tardes, Roberto Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí una vez más, ¿no? Para compartir, aprender algo y compartir nuestro aprendizaje con los oyentes. Aquí en un nuevo episodio de la sección de la vida y la muerte, sabiduría del budismo tibetano. Hoy en este episodio traemos los capítulos 5 y 6, llevar la mente a casa y evolución, karma y renacimiento. Pues sí, llevar la mente a casa, qué bien suena esto, ¿verdad, Roberto? Sí. ¿Qué será eso de llevar la mente a casa? ¿Que acaso no está en la casa? Bueno, me gustaría para introducir un poco este capítulo, ¿no? Llevar la mente a casa, si te parece, si vuelvo a leer un poco un texto que es muy revelador y que dice así: lo que vio Buda fue que la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza es la raíz de todos los tormentos del samsara, y que la raíz de la propia ignorancia es la tendencia habitual de nuestra mente a la distracción. Poner fin a la distracción de la mente equivaldría a poner fin al mismo samsara, y para ello comprendió la clave estaba en llevar la mente a casa, a su verdadera naturaleza, mediante la práctica de la meditación. Aprender a meditar es el mayor regalo que usted puede hacerse en esta vida, ya que es sólo por medio de la meditación como puede emprender el viaje para descubrir su auténtica naturaleza y encontrar así la estabilidad y la confianza que necesitará para vivir y morir bien. La meditación es el camino a la iluminación. Muy interesante, Salvador. En este capítulo número 5, que como hemos visto se titula llevar la mente a casa, se comienza hablando sobre la meditación, ¿no? Sí, bueno, el llevar la mente a casa es precisamente la meditación. Y como he leído, ¿no? Viene a decir, bueno, quiénes somos realmente, ¿no? Por un lado nos introduce a la distracción de nuestra mente, ¿no? La mente racional, lo vulnerable que son a las circunstancias. Dicen los estudios, los yogis que estudian la mente, que una mente genera entre 40.000 y 60.000 pensamientos al día. Pues imagínate este torbellino, ¿no? De pensamiento incesante, este continuo movimiento genera una distracción, un movimiento hacia afuera, que parece que es como nos separa un poco de nuestra verdadera naturaleza. ¿Quiénes somos realmente, ¿no? Las personas que practican la meditación y que llegan a determinados niveles de profundidad suelen asociar la naturaleza de la mente como un estado de paz, tranquilidad, de amor, de calma. Pues parece que esa es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces la finalidad última de la meditación siempre es hacer un viaje hacia adentro, revertir los sentidos, la percepción que normalmente está hacia afuera, hacia adentro, para ponernos en contacto con esa mente superior, esa naturaleza serena y tranquila de la conciencia, que es lo que somos realmente, y así nos prepara para vivir con una mayor calidad de vida y nos prepara para morir bien, ¿no? Y estar más preparados para cuando llegue ese momento del trance, que es muy importante haber establecido una conexión con nuestra verdadera naturaleza, con nuestro ser, y que cuando uno hace eso se disuelven todos los miedos, porque realmente nosotros somos esa parte de la mente eterna, ¿no? Trasciende la muerte, trasciende la vida y está más allá de la percepción de nuestra mente racional. Porque el ser humano, en verdad, Salvador, tiene que tener una cosa clara, desde mi punto de vista. Al igual que la mente tiene sus características y es distintiva al resto de especies, seres vivos, ¿verdad? Esto de la especie animal, tener claro que el ser humano, por sus características de su mente, tiene las capacidades de retrotraerse en el tiempo, retrotraerse y adelantarse. Es decir, esto es pensar en el pasado y pensar en el futuro. Cosa que el resto de la mayoría de animales, pues, pueden tener un instinto, ¿no? De cara al futuro, es decir, una historia de pasado que hace que actúe algo, pero no es una mente que como tú dices, crea pensamientos que muchos están enfocados pues, al pasado, o sea, originados del pasado y también enfocados al futuro. Entonces hay que tener claro, el ser humano tiene que tener claro que la mente, al igual que puede ser nuestro mayor una virtud, ¿no? Un privilegio específico, concreto, distintivo de otra especie, también puede ser algo pernicioso. Efectivamente, de hecho en este capítulo
hay subrayado y cosas que hemos leído, ¿no? Que habla de este aspecto de la mente, ¿no? De la continua distracción y de su movimiento hacia el pasado y hacia el futuro, cosa que es otra finalidad de la meditación, ¿no? El llevar la mente a casa también es vivir el presente. Todas las enseñanzas espirituales siempre nos hablan de que el presente es lo único que tenemos, es donde están nuestras posibilidades reales, es donde tenemos la capacidad de actuar y de decidir y con nuestras decisiones cambiar nuestro futuro. El futuro ya vendrá y el pasado ya pasó, ¿no? Y esa capacidad de vivir el presente, aquí, ahora, alerta, atento, es también un resultado y una consecuencia que facilita la meditación y que potencia esa capacidad, ¿no? Bueno, pues podemos hablar también un poco de que para lograr la meditación necesitamos métodos. Es decir, la meditación como tal es una cosa, es reposar la mente en un estado de vacío, de silencio, pero no es fácil para la mayoría de las personas entrar en este estado. Y necesitamos métodos, sistemas, herramientas para lograr ese estado de paz, de tranquilidad, de serenidad o de profundizar hacia adentro, ¿no? Según las enseñanzas de este libro, Buda enseñó que existen 84.000 maneras o posturas diferentes para alcanzar ese estado, ¿no? Aquí Sogyal Rinpoche describe 3 métodos esencialmente fáciles y que él ha encontrado como muy receptivos a nuestra mentalidad aquí occidental, que se trata, uno, de la respiración, centrar la mente en la inspiración, otro, centrar la mente en un objetivo y otro, centrar la mente en un mantra. Entonces, bueno, hay tantos métodos, escuelas y sistemas diferentes de que aquella persona que esté interesada en la meditación debe de buscar un poco maestros, escuelas, sistemas y acabar encontrando el sistema que le favorece más, que está más de acuerdo a su psicología, porque no todo el mundo tiene la misma manera, ¿no?, de entrar en esos estados de meditación. Y a través de esta búsqueda pues podrá encontrar un sistema que le venga bien a él. Otra cosa que me gustaría hablar y aclarar es que cuando un practicante, un principiante, se pone a hacer una meditación, lo que experimenta es un torbellino, una corriente de pensamientos y emociones incesantes, y en donde cuando sale de la meditación la persona siente que ha fracasado, siente que no le ha ido bien, que no lo ha hecho bien. Al fin de cuentas, sencillamente como una persona que no está habituada a eso. Claro, de todas formas la mente no para, o sea, la mente, su función es generar pensamientos y emociones y sentimientos y no podemos dejarla en blanco o pararla. Siempre la práctica de la meditación siempre es un tema de concentración y de llevar la atención a un punto, la respiración, y a través de esa concentración, esa constancia y esa práctica, ese movimiento de los pensamientos se va reduciendo, se va ralentizando, se va tranquilizando y poco a poco se va revelando espontáneamente y naturalmente la naturaleza de la mente. Entonces, hay un dicho tibetano que es muy gracioso, que dice: pedir carne sin huesos y té sin hojas es mucho pedir. Mientras haya mente, habrá pensamientos y habrá emociones, ¿no? Y esto viene a este tema que estamos hablando, de que cuando uno medita, pues lo primero que se da cuenta es de la cantidad de movimientos y de pensamientos que tenemos. Entonces, el éxito en la meditación viene con la práctica. O sea, realmente hablar de la meditación, cuando has encontrado un sistema, una escuela, un método, lo que te lleva al éxito es la práctica, la constancia y la perseverancia. Yo, por ejemplo, estoy iniciando un sistema de meditación donde medito 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche, durante, pues toda la vida. Y esa constancia, esa práctica, esa disciplina, ese mejorar con cada práctica y profundizar un poquito más es realmente lo que te va a llevar a esos estados de serenidad, tranquilidad, de amor y a la verdadera naturaleza de quienes somos realmente. Que una vez que vas integrando esa naturaleza se va integrando en el cuerpo, en la mente y poco a poco la vas llevando a tu vida cotidiana también. Es decir, la finalidad de la meditación no es solo ese ratito, sino a través de esos pocos minutos a lo largo de cada día y todos los días, poco a poco esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad se va integrando en tu vida, en donde las cosas que antes te afectaban mucho emocionalmente ya no te afectan tanto, quizás no tengan tanta importancia. Exactamente, porque hay que comentar que esto hay personas que pueden decir: ay, meditar, esto es sumergirte en un mundo que a lo mejor no sabe a dónde para, que no te para, ¿no?, a dónde nos lleva. Es sencillamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Es sencillamente realizar una actividad que puede ser beneficiosa. Es
Eso es como que... y no hace falta que de repente sepamos o tengamos total maestría, sino que hay técnicas muy sencillas en las cuales tú ya vas conectando contigo mismo, con tu ser, y ahí se está meditando. Es decir, que es como la utilidad que tiene esto, lo que quería resaltar yo, la utilidad que tiene la meditación, lo beneficioso que puede ser para las personas que conectan más consigo mismas, con el presente. Quiero leerte un fragmentito que es muy, muy breve, que decía, es de un libro de 8 que decía ese fragmento, decía: en cierta ocasión una anciana se acercó a Buda y le preguntó cómo se meditaba. Este le dijo que cuando sacara agua del pozo permaneciera atenta a todos los movimientos de sus manos, pues sabía que si la mujer lo hacía así, pronto se encontraría en ese estado de calma alerta y espaciosa que es la meditación. Muy interesante ese que nos acabas de leer, ¿no? Hay una cosa que quiero aclarar también, porque, como tú has dicho, hay mucha gente. La meditación es conocida bien por las personas que están dentro de este camino, ¿no? Camino de las terapias alternativas, del conocimiento espiritual, es conocida. Pero la mayoría de la gente que no conoce muchas veces sospecha un poco o le da un poco de miedo porque la asocia a creencias, cuando en realidad la mayoría de la gente que medita sí que tiene creencias o tienen un camino espiritual, pero no es necesario creer en nada. Es decir, no hay un conflicto, no hay una obligación para meditar, no hay una necesidad de creer en nada, ni de pertenecer a una escuela o a un camino espiritual concreto. O sea, se puede meditar con la finalidad de alcanzar mayor paz, estabilidad, tranquilidad. Claro. Además, ya que nos acercamos quizás al tema de las religiones, yo creo que Jesucristo meditaba, ¿no? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que todos los maestros, los grandes maestros, tenían técnicas de acceder a esos niveles profundos de conciencia. Si no, no hubieran podido traer ese mensaje y hacer los milagros que hacían y enseñar ese camino, ¿no? Que se me ha venido a la cabeza y lo quería comentar, porque... Muy bien, sí, que el Maestro Jesús, como yo lo entiendo, él estuvo con maestros egipcios recibiendo enseñanza, y la meditación y ciertas técnicas para acceder a esos niveles de conciencia estaban presentes en su camino. Además que es algo que no es que una persona lo puede desarrollar, que no es a lo mejor poco a poco, que sí, la influencia de los maestros es importante, pero que también uno mismo, con breve, como el texto que hemos leído, con breves nociones, pues puede comenzar esta serie de meditaciones, que hay montones, muy sencillas. Sí, hay muchas y muy sencillas, pero también hay que tener un poquito de vigilancia, ¿no? Por alguien que sepa un poco más que tú. Es bueno tener un poco un maestro que tenga experiencia, porque así como es fácil y sencilla, también puede que no la haga bien, también puede perderse un poco. Y además que hay veces que quizá la mente como que nos puede avasallar, es decir, no lo he hecho bien, hay que ver, lo habré hecho bien o no, las dudas, ¿no? Puede que ese desconocimiento, pero ya te digo, a día de hoy hay mucha información, ¿verdad? Tanto en internet como en centros que hay, aquí en el pueblo pues hay varios, y de hecho nosotros, desde la Asociación Revolución y Asociación El Salvador, estamos pensando de coger un día a la semana para hacer meditación. Hay un dicho tibetano que dice: cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Esto quiere decir que en el proceso del universo hay una inteligencia, hay un orden. Cuando una persona realmente quiere aprender a meditar, encontrará su escuela, encontrará su método y lo hará. Pero necesita ese compromiso consigo mismo, porque la meditación también es una disciplina. Realmente, si no vas a practicar cada día, pues no estás sacando el máximo provecho, ¿no? La meditación es necesaria que se haga cada día, incluso 2 veces o 3 al día, y tener un método que funcione para ti. Además hay hasta una especie de meditación que es cuando en un momento que estemos un poco estresados o algo, que dediquemos solo un minuto a tener respiración, calmar, es decir, es como un poquito despejarte de repente. Es como una meditación de 1 minuto, es algo tan sencillo que a día de hoy, que estamos estresados tal y cual, pues es tan sencillo como ponerte quizá un cronómetro o simplemente mirar el minuto y concentrarte en tu respiración, ¿verdad? Eso sí. Ya es meditar. Sobre todo cuando una persona ya lleva años de experiencia, puesto que la mente asocia ese estado de paz que se logra al final de la meditación con la técnica, con que dedique unos minutos, ya vas entrando en ese estado.
Bueno, ¿qué tal, Roberto, si hablamos un poco del capítulo 6? Sí, Evolución, renacimiento y karma. Exactamente. Pues en este capítulo 6 quiero comenzar comentándote dentro del apartado la continuidad de la mente. Nos dice que el Dalai Lama explica así el complejo proceso de lo que sería la continuidad de la mente. Se dice desde el punto de vista del budismo tibetano, el principal argumento que establece la reencarnación se deriva de una profunda comprensión de la continuidad de la mente. El Dalai Lama explica así este complejo proceso. La base sobre la que los budistas aceptan el concepto de renacimiento es principalmente la continuidad de la conciencia. Existe un ciclo constante en el que el universo evoluciona y se desintegra, y luego vuelve de nuevo a existir. Lo que llamamos mente o conciencia es algo que está sujeto a cambio cuando se expone a diversas condiciones y circunstancias. Esto nos muestra su naturaleza momento a momento, su susceptibilidad al cambio. Otro hecho evidente es que los planos más manifiestos de la mente o conciencia están íntimamente relacionados con los estados fisiológicos del cuerpo y en realidad dependen de ellos. Bueno, y continúa un poquito más este texto, pero quería comentarte respecto de qué te ha parecido esto último que he comentado. Te lo repito, esta última parte. Sí, la conexión que existe entre la mente y el cuerpo, ¿no? Exactamente. Pues evidentemente cada vez hay más estudios científicos y más conocimiento de que realmente la mente y el cuerpo son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Hay una influencia mutua en donde el cuerpo afecta a la mente, en donde la mente afecta al cuerpo, y hay una poderosa conexión entre los pensamientos, los sentimientos, las emociones y lo que ocurre en las células. Cada día se están declarando más enfermedades que son de origen psicosomático, ¿no? De procesos mentales. Entonces es muy importante tener este conocimiento y este descubrimiento y poder comprobarlo científicamente, porque ya es un hecho, ¿no? Es una evidencia. Sí. Y es un gran descubrimiento, ¿no? De cómo trayendo determinadas prácticas a nuestra mente podemos sanar, ¿no? Algunas cosas, podemos incluso modificar a veces el aspecto físico. Porque se me ha venido el pensamiento, Salvador, de que probablemente, porque es cierto que en el Tíbet está la población, ¿no? Y los monjes que viven en los templos y demás, habría que hacer un estudio que a lo mejor está hecho, tal vez, de, digamos, las enfermedades graves que hay en este tipo de sociedad, ¿sabes? En la cual, en nuestra cultura, ¿no? En dicha cultura en la cual está tan presente la conexión con uno mismo, la meditación. Es decir, ¿tú crees que hay que, para empezar, no lo imaginamos, monjes que puedan tener graves enfermedades, como pueda ser un cáncer? Es decir, que tal vez al resto del pueblo del Tíbet, ¿no? Que a lo mejor pues no lleven una vida tan meditativa, quizás por decirlo así, puede que estas enfermedades resurjan, porque al fin y al cabo este tipo de enfermedades graves, bueno, u otras tipos de afecciones, son como un reflejo de que tu cuerpo no está armonioso, ¿no? De que ha habido un conflicto en tu cuerpo y tu espíritu, y entonces en esta práctica meditativa como que uno se recoge más hacia sí mismo y no da lugar a este tipo de... Puede prevenir este tipo de enfermedad, porque es cierto que hasta los pequeños van a los templos muy jóvenes, los niños, ¿no? Sí. Bueno, yo no tengo muchos datos de la lista de enfermedades que pueda haber aquí o por allí, por Oriente. Sí he escuchado en algunas conferencias y en algunos sitios que evidentemente el porcentaje de cáncer es mucho mayor aquí en nuestra cultura que en Oriente. Por ahí en la India y en muchos países de allí, será por la alimentación también, que afecta mucho, hay mucha menos enfermedad de este tipo. Y sí quiero recordar aquí que la meditación, sí hay estudios sobre la meditación y que evidentemente mejora la salud, inevitablemente. Hay un nivel de relajación, que este nivel de relajación afecta a las células, reduce el estrés. Y evidentemente hay mucha investigación. Quizá un día dedicaremos un capítulo a hablar de toda la evidencia ciencia que hay sobre la meditación. Eso te iba a decir, que a día de hoy hay bastantes estudios, se están haciendo bastantes. Otro de los efectos es que ralentiza el envejecimiento. O sea, realmente... Salvador, mira, otra frase muy muy interesante que quiero decirte, que dice: el budismo cree en la causalidad
universal, en que todo está sujeto a cambio, a causas y condiciones. Todo surge a consecuencia de causas y condiciones. Esto es impresionante para mí desde mi punto de vista. Esta concepción de la vida, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, pues la causalidad universal. Ahí hablan de la ley de causa y efecto, ¿no? En donde todo cuanto se manifiesta tiene una causa. Y que todo está sujeto a cambio y a una causa, y a condiciones. Y que todo está conectado con todo. Esto habla también de la interdependencia, ¿no? Donde todas las cosas afectan a todas las cosas. Y desde este punto de vista también, cuando nosotros estamos bien, estamos en paz, estamos alegres, nosotros estamos generando una influencia sobre nuestro entorno, más cercanos y a veces lejanos también, porque hay una conexión energética entre todas las cosas. Y esto nos lleva otra vez de vuelta un poco a la responsabilidad, ¿no? Tenemos la responsabilidad de estar bien, de ser felices, de estar en paz, porque evidentemente eso se transmite, eso se contagia y eso afecta a todas las cosas. Continuando con el capítulo 6, Evolución, Karma y Renacimiento, nos comienzan a hablar de la reencarnación y dice: la mayoría de la gente interpreta la palabra reencarnación en el sentido de que hay alguna cosa que se reencarna, que viaja de vida en vida. Pero el budismo no cree en una entidad independiente e inmutable, como un yo o un alma, que sobreviva a la muerte del cuerpo. Lo que proporciona la continuidad entre vidas sucesivas, creemos, no es una entidad, sino el más sutil de los planos de conciencia. Es cierto, Salvador, esto que acabo de leer, que es a diferencia de la India. El hinduismo sí creen, digamos, en este tipo de la transmisión del alma, pero desde en los pueblos del Tíbet, concretamente la tradición tibetana, se centra mucho en la conciencia. Es la conciencia, como acabamos de escuchar aquí, el que... Sí, tal como yo entiendo, ¿no? La conciencia es la base de todas las cosas, y nosotros como seres humanos, tenemos unos sistemas de cuerpos, donde está nuestro cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo causal, en donde la conciencia se infiltra en todos estos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el momento de la muerte, ¿no? Cuando ocurre el momento de la muerte, del tránsito, lo que ocurre es que hay una desconexión entre el cuerpo físico y los otros cuerpos continúan la existencia, y en ese sentido la vida continúa, la mente continúa y la conciencia continúa. Exactamente. Solo hemos dejado el vehículo físico. Lo que yo quería decirte es que hay como una distinción, que hacen una distinción porque aunque están dentro de lo que es el budismo, ¿no? Pues hay esa distinción entre ambas filosofías, ¿no? Sí. Pues que continuando, ya llegamos al apartado de karma, en el que ya tuvimos un programa anterior, ¿verdad? Que los oyentes pueden acceder a él a través de nuestra página en Facebook y demás. Y dice así, karma, la ley natural de causa y efecto, la verdad y la fuerza impulsora que hay tras la reencarnación. Dice, la palabra karma significa literalmente acción y acto, y designa tanto el poder latente que hay en las acciones como las consecuencias que se derivan de nuestros actos. Hay muchas clases de karma: karma internacional, karma nacional, el karma de una ciudad, el de un individuo. Todos están inextricablemente relacionados y solo pueden ser comprendidos en toda su complejidad por un ser iluminado. Voy a leerte un poquito más, que dice: los resultados de nuestras acciones suelen presentarse tarde, incluso en vida futura. No podemos atribuirle una causa, porque cualquier acontecimiento puede ser una combinación complejísima de muchos karmas que han madurado juntos. Para mí, esto que acabo de leer es como un reflejo de esa tradición, que es la reencarnación y el karma, ¿no? Es decir, que ya va más allá, porque nosotros a día de hoy en nuestra sociedad pensamos, estas circunstancias que tenemos, esto es porque esto es lo que yo he heredado a lo mejor de mi familia o de mis circunstancias personales que ha conllevado a esto. Pero es que fíjate que si tuviese un tibetano o alguien relacionado con el budismo, diría que hay un karma, o sea, que lo tienen más presente, ¿verdad? Sí. Como que hay un karma que también influye, que no quiere decir que no influya a tu familia, de hecho, tiene mucho que ver el karma con a dónde tú has llegado a nacer, en qué ciudad, qué sociedad, etcétera. Bueno, lo interesante de la ley del karma, de causa y efecto, es reconocer, ¿no? Cuando una persona empieza a creer que existe una relación entre la causa y el efecto, a donde te llevas a ser responsable. Y también te da esperanza en el sentido de que si tú te haces la pregunta, oye, ¿cuál es la causa de mi éxito?
si yo quiero tener más éxito en esta relación, ¿cuál es la causa? Porque realmente hay una causa que te lleva al éxito y hay una causa que te lleva al fracaso. Y lo importante de la ley del karma es hacer esa reflexión para hacerte responsable de que todo cuanto te ocurre es un efecto de una causa que está en ti mismo. No nos ocurre, según la ley del karma, no nos llega a ocurrir nada que no tenga que ver con nosotros, que no hable de nosotros o que no trate de enseñarnos algo. Y la ley del karma como tal es una ley cuya finalidad última es aprender y corregir. O sea, no es un castigo, sino es un aprendizaje, y una corrección. Y al hilo de lo que me acabas de decir, que te traigo lo que sería el apartado del capítulo 6, la responsabilidad. Evidentemente, karma significa responsabilidad, ¿no? De que cada uno de nuestros pensamientos, las personas estas que estudiaban las experiencias cercanas a la muerte, muchos describían de cómo hasta sus pensamientos afectaban a las cosas. Eso en nuestro entendimiento, en nuestra mentalidad, a veces generamos pensamientos, palabras y acciones que pensamos que no tienen una repercusión, pero parece, todas las investigaciones científicas de este tipo y el conocimiento espiritual de algunas tradiciones viene a decir que realmente este tipo de acción, que parece invisible, que parece que no toca nada, tiene una repercusión en el todo, en el planeta, en el resto de la humanidad. Y karma significa responsabilidad y oportunidad también te viene a decir que tú creas tu realidad y que tienes en tus manos esa capacidad de poder generar un futuro más próspero, más amoroso y más exitoso. Voy a leerte un fragmentito de este apartado, como decimos, la responsabilidad, que dice: hasta que esta naturaleza de Buda no esté completamente despierta y nos veamos liberados de nuestra ignorancia y nos fusionemos con la mente iluminada e inmortal, la sucesión de nacimientos y muertes no tendrá fin. Así pues, nos dicen las enseñanzas, si no asumimos la responsabilidad más amplia posible respecto a nosotros mismos en esta vida, nuestro sufrimiento se prolongará no solo durante unas cuantas, sino durante miles de vidas. Si te fijas, este comentario es que sintetiza mucho lo que es el budismo, porque comenta aspectos vitales, esenciales del budismo. Claro, es un texto muy interesante, muy importante, porque realmente resume la esencia, es decir, por qué el budista o la persona que tiene un camino espiritual insiste tanto en la práctica de la meditación o en sus ritos, porque está buscando una finalidad, un fin, que es alcanzar la liberación. ¿Y qué es la liberación? ¿No? Poder liberarse de la ignorancia que ellos dicen que es la causa del sufrimiento, ¿no? Entonces estamos atrapados en la ignorancia, la falta de conocimiento, de comprensión, que esta ignorancia genera sufrimiento, dolor y nos encadena al samsara, a este ciclo de nacimiento y muerte, y ellos buscan mucho salir, la liberación y salir de ese ciclo y alcanzar la iluminación, que es lo que se supone que es un estado de verdadera libertad espiritual y verdadera felicidad, ¿no? Yo aquí en este punto te quería traer una cosa que me parece muy a reseñar importante, es el hecho de que si te fijas, esta tradición habla de que la vida ahí está llena de sufrimiento, es decir, por eso mismo ellos se cobijan, por decirlo así, o se mantienen esa reserva, por decirlo así, del mundo en templos, por ejemplo. Hombre, sí, salen, meditan fuera, puede ser, no, pero como que tienen ese asentamiento. Yo quiero hacer una distinción de que es cierto que el sufrimiento no es que esté fuera, por lo menos desde mi punto de vista quiero hablar, no está en esta vida, en nuestra sociedad únicamente, sino que es la forma en que nosotros podemos desarrollar nuestra vida, y tiene que mover mucho la ignorancia, ¿sabes? Yo quiero decir que no es necesariamente la vida óptima, es irte a un templo y ya está. O sea, que tu vida, tu sociedad no es válida para tu propósito, sino que lo que podemos sacar de aquí valioso de esta filosofía, aunque ya tenga sus tradiciones, que es una religión, tiene sus tradiciones, pero lo que vemos que es tan espiritual en el sentido ejercitivo y mental, de la conciencia y de esos estados que son tan beneficiosos, pero que pienso que hay que dejar claro de que en esta sociedad también no es obligatorio el sufrimiento, el dolor, bueno, como se dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
El sufrimiento... Lo decía Buda. El sufrimiento es muy fácil hablar de él, pero es difícil escapar del sufrimiento. Porque realmente hasta que no haya una conexión con la mente superior y esa se establezca, vas a sufrir. Bueno, sufrimos, ¿no? Es fácil sufrir. Entonces, quería dar mi opinión con respecto a lo que acabas de mencionar, ¿no? Sí. De las retiradas en los templos. Bueno, por un lado, existen muchos caminos diferentes. O sea, realmente la finalidad es llegar a ese ser interior que somos, y hay muchos caminos diferentes. El budismo es un camino, pero hay muchas tradiciones, y también cada uno de nosotros es único. Es decir, nosotros somos únicos, tenemos un camino también único, en donde dentro de que somos únicos, cada uno tiene un propósito o un plan de vida distinto. Entonces se puede vivir una vida de retirada o se puede vivir una vida fusionado con la sociedad. Lo importante es que tú reconozcas quién eres, cuál es tu camino, y no hagas otra cosa contraria, porque entonces sí que te sentirías mal y no... Yo creo que viene al hilo estupendo de lo que te quería comentar respecto, mejor dicho, leer de este mismo apartado de la responsabilidad, que tiene mucho que ver con lo que nos estabas comentando, con lo que acababas de comentarnos, y es un texto que fue comentado por Albert Einstein y dice: un ser humano es parte de un todo al que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Este ser humano se ve a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones, como algo separado del resto, en una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es para nosotros como una cárcel que nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto por unas pocas personas que nos son más próximas, o sea, las que son más próximas. Nuestra tarea ha de consistir en liberarnos de esta cárcel, ampliando nuestros círculos de compasión de modo que abarquen a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su esplendor. Muy interesante también. Habla un poco también de la percepción, ¿no? Es decir, nosotros, cuando la conciencia está atrapada en los cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, se crea una percepción única. Y que nosotros nos sentimos como seres separados, aislados del universo, cuando todo el conocimiento espiritual y a veces algunas evidencias científicas vienen a decir que todo es una totalidad. Claro, y aunque en este mundo, en la Tierra, en una determinada localización geográfica, en una determinada cultura, tradición, realicen un tipo de práctica, pero la esencia de esa práctica es universal, y además compartimos esa esencia todos los seres humanos, que es lo que viene aquí a decir Einstein, y por eso yo creo que es la desarmonía de esa conexión, por eso lo he querido traer este texto en ese momento, lo que puede provocar ese sufrimiento. Es decir, identificarnos con nuestra identidad, padecer nuestros pensamientos, cuando realmente nos centramos en lo que somos, en nuestra esencia, y lo que compartimos con el resto, esa unidad que somos, podemos alcanzar. El sufrimiento viene mucho por el apego a las cosas, a los pensamientos, a las emociones, y ese apego a esa individualidad, a ese yo, que parece inexistente. Aquí una de las cosas interesantes es asumir la responsabilidad de que somos uno con el todo y de que cada acción repercute en el todo. Y cuando hay ese despertar de conciencia, esa responsabilidad y esa prudencia en la acción, si hubiera una masa crítica, si hubiera un número elevado de seres humanos vibrando en esa sintonía, sí que habría cambio en la sociedad y sí que habría un cambio notorio en el planeta. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, ¿no?, de responsabilidad, de despertar de conciencia, esto se notará mucho. Y al hilo de esa frase tan significativa, ahora al hilo de lo que estamos comentando, que dice: cuando una flor florece, es primavera en todo el mundo. Continuando con el último apartado del capítulo 6, este es las reencarnaciones en Tíbet, para acabar este capítulo. Y uno de los textos nos dice: esta transmisión de una bendición y una gracia está precisamente afinada y se adecua a cada época sucesiva, de modo que la encarnación aparece en la forma potencialmente más apropiada para el karma de la población de su tiempo, a fin de poder ayudarla del modo más completo posible. Esto es muy tajante, es decir, lo que acabamos de leer respecto a esas ideas, esa filosofía, esa tradición que tiene el pueblo tibetano, el budismo, ¿no? Sí, en Tíbet, bueno, ellos intentan identificar, cuando nacen niños, tienen un linaje
a ver si es la reencarnación de un gran maestro, ¿no? Y si descubren, a través de unos procesos que tienen ellos para tratar de identificarlo, que es un gran maestro, la reencarnación de un maestro, pues desde pequeño lo cogen y lo educan de una forma especial para que pueda continuar su camino de enseñanza. Y lo tratan muy especial, ¿no? Es muy interesante esa parte de los tibetanos. Es cierto. Entonces, si nos fijamos, le dan una importancia muy a la tradición, a lo que los ancestros, lo digo por decirlo así, lo que es, creo que lo comentamos, ¿no? Esa sabiduría que es la que viaja, digamos, que es lo que porque a lo mejor el ser que se encarna ha comenzado un cerebro, el niño tiene un cerebro nuevo, ¿sabes? Pero cuando empieza a desarrollar esas capacidades cerebrales, el niño amplía. Entonces, cuando el legado, su historia, su alma, que podríamos decir un alma vieja por esas reencarnaciones, o una conciencia en este caso, ¿no? Es cuando aflora esa sabiduría en el libro que... Bueno, eso es un hecho que ocurre en todas las personas, ¿no? Cuando nacemos se genera una nueva identidad, un nuevo cuerpo, un nuevo cerebro y se genera una nueva mente individual, pero la sabiduría, el conocimiento de todas nuestras experiencias pasadas está presente en la conciencia, en la memoria celular, y eso poco a poco se va despertando y los patrones, ¿no?, de conducta. En eso es lo que creen firmemente, vamos, es su modo de vida, ¿verdad? En el budismo, en Tíbet, y se da un valor muy importante a eso, a ese respeto y a buscar como esa potencia. Se valora mucho la sabiduría, y lo que se valora en Tíbet es la sabiduría. Aquí la juventud, allí se valora mucho la sabiduría. Por último, dice así, hablando de aquí: los occidentales pueden sorprenderse al saber cuantísimas encarnaciones ha habido en Tíbet, la mayoría de las cuales han sido grandes maestros, estudiosos, escritores, místicos y santos que hicieron una contribución destacada tanto a la enseñanza del budismo como a la sociedad y desempeñaron un papel crucial en la historia del Tíbet. Esto no es que solo sean maestros o grandes eruditos los que reencarnan, sino que en ellos se centran su atención. Es decir, entiendo yo que hay muchas reencarnaciones, pero como no se manifiestan o no han buscado la posible encarnación de este maestro iluminado, ¿no?, pues por eso después, de hecho, piden, y la sociedad lo acepta, ¿no? Piden que ese niño, porque es la encarnación de tal, se hacen una serie de pruebas, hay que decirlo, ¿verdad, Salvador? Claro. Para que confirmen, digamos, con una especie de tendencias que el niño hace sin conocimiento previo, para confirmar que pueda tratarse de esa persona, ¿verdad? Claro, hombre, ellos en su tradición y en tratar de prolongar la tradición, pues dentro de su cultura está la búsqueda de estas reencarnaciones de grandes maestros, y tienen todo un método para intentar localizarlo, identificarlo, y si nacen padres de otra ciudad, de otro sitio, pues intentan explicarle, darle a entender, y algunas veces consiguen, ¿no?, poder educar a ese niño de la manera que ellos necesitan educarlo para que su labor de conocimiento y de enseñar se pueda extender, ¿no? Bueno, pues Salvador, hasta aquí el capítulo 6 y también nuestra sección de hoy con los capítulos 5 y 6, llevar la mente a casa. Y bueno, y por último me gustaría decir, el capítulo 6, evolución, karma y renacimiento. Sí, Salvador. Puesto que hemos tocado el tema del karma, el renacimiento, las vidas pasadas, pues bueno, hacer una inspiración a que todas aquellas personas que están buscando, de que consideren el valor de la meditación como una herramienta para viajar hacia adentro a esos otros estados de nosotros mismos y poder trascender, ¿no?, la ignorancia, la vida y la muerte. Pues Salvador, volveremos en las próximas, dentro de 2 semanas, con la sección, veremos los capítulos 7 y 8 y continuaremos con esta sección de la vida y la muerte, sabiduría del budismo tibetano, inspirada en el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche. Pues muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Roberto Carlos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, que estaremos de nuevo. Una cosa.